Muy bien, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio, por favor. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Muy buenas tardes, mientras se van conectando. Y les quiero pedir un favor porque el día de hoy tengo un tema familiar que atender. Eh, Mi mami está un poco delicada de salud, así que les voy a pedir una licencia para poder terminar un poco antes la clase. Y bueno, en todo caso, voy a tratar de hacerlo corto, ¿no? Como decía, para que podamos completar nuestra clase, evidentemente, pero dentro de un lapso menor, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, no vamos a tomar asistencia ahora, voy a tomarlo al final de la clase, ¿ya? Para precisamente evitar afectar, porque creo que algunos se van conectando, creo que por ahí algunos tienen algunas dificultades. Así que vamos de frente a iniciar nuestra clase ahora, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a nuestras diapositivas preparadas para el día de hoy. Ok, muy bien, estimados amigos, estimadas amigas, estudiantes, futuros abogados y abogadas. Vamos entonces el día de hoy a continuar con nuestra segunda sesión correspondiente a la semana número 11. Ya, esta es la sesión número 22. Aquello que tiene que ver con los elementos del Estado. Vamos a hablar de soberanía, vamos a hablar de población, territorio. Además de esto, vamos a analizar cuáles son las funciones del Estado. Vamos a hablar del principio de separación de poderes. Por supuesto, también evidentemente hablaremos de las formas de Estado y las formas de gobierno. ¿Correcto? Muy bien. Damos inicio con una pequeña motivación. Vean ustedes, esta es una frase que quisiera que exploremos con una o dos personas que deseen intervenir. ¿Crees que un Estado puede existir sin una constitución? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, ¿quién desea participar, dar una respuesta? Sabemos que la constitución es un instrumento jurídico vital, de gran importancia, pero quizás por ahí alguien podría tener alguna postura o teoría que enerve esta posición, ¿no? A ver, Yanderi, te escuchamos. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, Buenas bueno, noches. en primer lugar, hablamos que la Constitución tiene dos partes, ¿no? Lo ha señalado muy bien en reiteradas ocasiones. Tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Y justamente esta parte orgánica es la que eh, refiere o ve todo lo concerniente a la estructuración del Estado, cómo está conformado, funciones, ¿no? Y limitantes también de cada uno de ellos, de cada una de las instituciones. Entonces, de manera, pues, en base al argumento que le señalo, creo que no podría haber Ok. eh, eh, Estado sin constitución. Gracias. Bien, gracias, gracias a ti, efectivamente, ¿no? Yo también comparto esa postura, pero bueno, si alguien por ahí tiene alguna posición diferente, tenemos también la participación de Luz. Adelante, Luz, te escuchamos. Buenas noches, docente y Buenas noches. compañeros. En este caso, lo normal es que exista una constitución escrita, pero sí un Estado puede existir sin una constitución escrita, pero Ya, sí existe como normas fundamentales que van a ordenar todo ello. Por ejemplo, tenemos el caso de Reino Unido, no tiene una constitución escrita pero sí un marco constitucional que más se basan en lo que son las costumbres y, y es lo que rige como ley, ¿no? correcto, correcto. Muy bien, excelente intervención de su compañera Luz. Efectivamente, ¿no? Es verdad, nosotros cuando incluso estudiamos los tipos de constitución, está la escrita, la no escrita, y efectivamente puede producirse de repente en algún determinado escenario en el marco legal de algún país, incluso la existencia de la aplicación de principios de un marco constitucional distinto, ¿no? Que no es precisamente aquel que nace de una constitución legislada, aprobada, creada de forma escrita, sino que tiene un marco que se basa en normas, en principios, ¿no? Entonces, muy interesante. Yo creo que con esas intervenciones damos por agotada esta parte, ¿no? Que es básicamente nuestra motivación, recordándole siempre que la perspectiva constitucional irradia nuestra legislación,
irradia nuestro quehacer jurídico, ¿no? Y en ese sentido yo los motivo a que cuando ustedes ya ejerzan la carrera, no pierdan nunca de vista la perspectiva constitucional siempre. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el ámbito de la coyuntura nacional. Miren lo que ha pasado con este caso, por ejemplo, de los cócteles. Lo mencionamos también la clase pasada, hubo una intervención, recuerdo, de este tema. Justicia constitucional que tiene un impacto en el ámbito del trámite de un proceso penal, ¿no? Y de la misma manera, en otro tipo de ámbitos, en el ámbito parlamentario, en el ámbito civil, en el ámbito tributario, etcétera. Ustedes van a poder apreciar que siempre la perspectiva constitucional está inmersa en este tipo de dinámicas propias del ámbito jurídico, ¿no? Perfecto, muy bien, con esta perspectiva entonces avanzamos. Vamos a analizar nuestro logro específico de aprendizaje. A ver, vamos a ver qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Tenemos este logro específico de aprendizaje. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce cuáles son los elementos que componen y definen al Estado a partir de la teoría del Estado y plasma lo aprendido a través de un ejercicio de participación a través de lluvia de ideas. ¿Ya? Esa va a ser nuestra práctica el día de hoy, un ejercicio de participación eminentemente oral para cuyos efectos evidentemente ustedes van a tener que preparar algunas ideas en función de lo que veamos el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a explorar algunas interrogantes propias de esta etapa de dudas de la clase anterior, ya para cuyos efectos les pido por favor máximo dos intervenciones o una como mínimo que puedan dar respuesta a estas preguntas. Dice, ¿cuáles son los deberes primordiales del Estado y cuáles son los fines del Estado? ¿Se acuerdan ustedes que vimos esto la clase pasada? Es más, la clase pasada hablamos de un caso en concreto que es el estado de emergencia. Vean ustedes que lo estuvimos analizando antes de lo que ha sido la noticia reciente, ¿no? La noticia que ha anunciado o el anuncio que ha hecho el presidente Gerí con relación al estado de emergencia en Lima, ¿no? Entonces, vean ustedes que eso es parte de lo que estamos justamente analizando, ¿no? A ver, ¿quién me podría dar una respuesta? Cualquier persona, a ver, que desee dar una respuesta, deberes y fines del Estado, ¿cuáles son? ¿Alguien por ahí o quizás yo llamo, no sé? A ver. De repente, Henry Velasco, brevemente, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. Y ahí está, también hay una mano. Ah, no, bueno, Henry, adelante. Sí. Bien, Y después doctores, Luz. Sí. el, el deber del Estado, doctor, de acuerdo a lo que dicta pues nuestra Constitución, es la Ujú, de garantizar pues, ¿no? el Estado de Derecho, todos los ciudadanos, ¿no? que hemos cedido esa función al Estado para que el Estado sea un garantista de esto, de este proceso, ¿no? Eh, Más que todo, por ejemplo, eh, el Estado está encargado de defender la soberanía nacional, ujú, eh, de garantizar la vigencia de los derechos humanos, que hemos estudiado también, eh, correcto. proteger a la población frente a amenazas, ¿no? Cosa que hasta ahorita no se está viendo y hay una incomodidad de los sectores, ¿no? Que están siendo hostigados por estas personas que están chantajeando, ¿no? Ujú, Promover el bienestar general, ¿no? Brindar servicios, ¿no? Eso serían entre los, 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 eh, los deberes que tiene el Estado, ¿no? bien, muchas gracias. Gracias, Henry, efectivamente, ¿no? Interesantes alcances. A ver, escuchamos a Luz ahora. Adelante, Luz, te escuchamos. Doctor, nuevamente buenas noches. Bueno, en Buenas este noches, sí. caso, la existencia e importancia sobre los fines y deberes del Estado lo podemos ver nosotros como población, ciudadanía, y uno de los aspectos es, del fin es el bienestar común para que nosotros como población podamos vivir bien, ¿no? Y eso creo que se ve a través de los proyectos, la construcción de hospitales, instituciones educativas, carreteras,
Lo que buscan es atender las necesidades de la población y, en fin, el bienestar. Por otro lado, también se puede visibilizar el tema de la protección de los derechos, pero también se puede ver por el otro lado negativo la vulneración de los derechos. Dentro de ellos, en una de las normas de la Constitución indica que nadie puede discriminarnos, que también tenemos libertad de expresar lo que pensamos o existen el derecho a la libre protesta, pero siempre existe un límite. Y algo preocupante que estamos viviendo en nuestro país sobre la seguridad y el orden. Para ello existen instituciones como son la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, que puedan ayudar a resolver estos problemas, pero sin embargo, esto está siendo un punto débil, álgido, no solo en Lima, también en otras regiones como Trujillo o otras regiones que ya pasó los límites, donde que la vida incluso ya no cuesta nada. Ujú. Otro lado, el Estado debe ayudar a promover el desarrollo como país, crecer en economía, en la cultura, en la tecnología, y eso se puede ver a través también de los tratados internacionales, de las exportaciones, eh, y otros aspectos como el PBI va creciendo o ha bajado, y al menos en ese aspecto económico creo que el país de alguna forma se está defendiendo porque hemos pasado por crisis que fácilmente a nivel de Latinoamérica se pudo devaluar, como pasó en Bolivia, Argentina, ¿no? Y Correcto. otro, lo más importante es defender nuestro territorio, que cuidar las fronteras ante las amenazas externas, y uno de ellos ha sido de la isla se me fue el nombre, que De Chinería, ¿no? tenemos, De Santa Rosa, claro. exacto, y Ujú. en esos casos, ¿no? De que las personas tengamos esa seguridad como por parte del Estado, y ahí viene también la existencia y el porqué de las instituciones, ¿no? Correcto, correcto. Bien, gracias, Luz. Excelente, ¿no? Su compañera Luz ha hecho un análisis transversal, amplio. Me parece excelente, ¿no? Esto es un poquito también de lo que hemos visto en la clase pasada. Así que damos por agotada esta etapa con sus brillantes intervenciones y espero por favor sigan participando. Vamos al momento de conocimientos previos. A ver, igual dos participaciones como máximo, una como mínimo, que me puedan decir qué es la soberanía y cuáles son los elementos del Estado. Por favor, les pido también seamos un poco más concretos. Pero adelante, por favor, yo quiero escucharles. ¿Qué idea tienen ustedes sobre soberanía, no? Este es un concepto básico, clave, elementos del Estado. Recuerden ustedes que dijimos, estamos hablando de la teoría del Estado, que es un estudio específico de los componentes, elementos, una suerte de radiografía del Estado, ¿no? Y en esto es fundamental hablar de soberanía. Y además los elementos del Estado, ¿no? Justamente los elementos del Estado también que vamos a desglosar el día de hoy. A ver, Margaret, te escuchamos. Adelante. Margaret. Buenas Sí. noches, docente. Sí, Buenas doctor. noches. Sí, Adelante. bueno, en referencia a la soberanía del Estado, bueno, se entiende como la máxima autoridad que posee el dicho sea de paso el Estado. Por Ujú. ejemplo, cuando se aprueban las leyes, se celebra tratados internacionales o cuando se defiende el territorio, ¿no? En su ejerciendo la soberanía, como como por ejemplo, hace poco se presentó en noticias en la frontera de Colombia con Perú, que Colombia quería quitarnos una parte bueno, quería quitarnos una parte del terreno, y en ese también se puede visualizar, ¿no? La soberanía. Correcto. Ese sería mi aporte. Gracias, gracias, Margaret. Efectivamente, ¿no? El factor soberanía muy importante lo podemos apreciar en este tipo de casos que tienen que ver con circunstancias que afectan digamos, los límites, problemas limítrofes, digamos, la violación de espacio aéreo, espacio terrestre, etcétera, ¿no? A ver, Mariela, te escuchamos, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas Bueno, en noches. cuanto a los elementos del Estado, Ujú. la doctrina jurídica pues reconoce tres elementos constitutivos esenciales, ¿no? Para la existencia de un Estado. Dentro de ellos tenemos el territorio,
que es el Ujú. espacio físico delimitado donde el Estado ejerce su autoridad y soberanía, ¿no? También tenemos lo que es la población, ¿no? Que es el conjunto de personas que reside de forma estable dentro del territorio del Estado, ¿no? Y está unida a él por un vínculo jurídico o político, ¿no? Y como Correcto. tercer punto tenemos el gobierno, o llamado también poder político, que viene a ser la organización política y jurídica que ejerce el poder soberano sobre Ujú. el territorio y la población, ¿no? Esa sería mi participación, profesor. Gracias. Correcto, muchísimas gracias. Van a disculpar un momentito, estoy aquí con la diapositiva. A ver, un momentito, disculpen, disculpen. Ok, ahora sí, disculpen. A ver, muy bien, entonces con esas participaciones, ¿no? Muy interesantes, por supuesto, que han dado respuesta a esto, que en realidad, pues, son temas clave, ¿no? Fundamentales, soberanía, elementos del Estado. Esto es el ABC de la teoría del Estado, por supuesto, ¿no? Y yo les decía incluso, yo recomiendo consultar el texto de Víctor García Toma, que habla sobre soberanía, elementos del Estado, la composición. Y es importantísimo porque estamos abordando una perspectiva propia del derecho público, ¿no? La relación entre el Estado y los particulares. Perfecto, agotado la etapa de conocimientos previos, vamos a la utilidad del tema. A ver, yo les planteo esta perspectiva. ¿Por qué es importante conocer sobre soberanía? ¿Por qué es importante conocer sobre territorio? Porque es importante conocer sobre identidad, vamos a decir, pues, valorar estos aspectos. A ver, ¿quién podría decirme, una persona que me pueda decir, un estudiante que me puede decir, la importancia de conocer soberanía desde las distintas fuentes, ¿no? No solamente los conceptos de parte de la doctrina, sino también lo que señala la propia Constitución y la experiencia, ¿no? Porque históricamente nosotros, en función de nuestra soberanía, hemos tenido episodios impactantes en la historia republicana del país, ¿no? La defensa de nuestro territorio, las guerras, ¿no? Por supuesto que nosotros no hemos estado exentos, ¿no? De un proceso en donde hemos participado de guerras. Entonces, a ver, ¿quién desea, por favor, darme una perspectiva sobre la utilidad de la clase de hoy? ¿Alguien? Vamos. En función de lo que estamos mencionando, soberanía, Estado. A ver, Fátima, te escuchamos, Fátima, adelante. Profesor, yo creo que conocer los elementos y la soberanía del Estado es importante Ujú. porque nos ayuda a entender cómo funciona nuestro país, ¿no? Y cuál es nuestro papel dentro de él. También saber que el Estado está formado por su territorio, su población, su gobierno, sus leyes y su independencia nos hace valorar más la organización que permite vivir en la sociedad, ¿no? Además, al comprender que la soberanía está en el pueblo, entendemos que todos tenemos la responsabilidad de participar y cuidar el futuro del Perú. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Fátima. Esa es, creo que una respuesta que básicamente atiende la perspectiva fundamental y central de esto, que es precisamente los elementos, componentes del Estado, la teoría del Estado que estamos abordando, ¿no? Y que estamos evidentemente también desarrollando en función de los alcances doctrinarios. Muy bien, entonces nos encontramos en perspectiva para poder abordar ahora sí la temática. Agradezco a todos sus intervenciones. Ya saben ustedes que nuestro modelo de aprendizaje es eminentemente participativo. El docente ya casi, digamos, no invade ese espacio de intervenciones, sino que más bien lo ponemos en valor y tomamos sus propias perspectivas, construimos y tejemos el contenido a partir de vuestras propias intervenciones, ¿no? Perfecto. Dicho lo cual, pasamos ahora sí a nuestra etapa de transformación. Elementos del Estado, soberanía, vean ustedes, población y territorio, es lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿ya? A ver, empezamos hablando por, básicamente identificando estos elementos del Estado. Vean ustedes esta referencia. Algunos señalan como un elemento más del Estado, el ordenamiento jurídico, sistemas de normas. Partimos básicamente de identificarlos, aquí está en el recuadro o en el gráfico que tienen ustedes al lado derecho, los elementos del Estado, población, territorio, soberanía, poder, ¿no? Y además dice el comentario que estamos poniendo aquí al costado, dice, algunos señalan como un elemento más del Estado al ordenamiento jurídico o sistemas de normas jurídicas, pero se oponen a esta afirmación quienes consideran que se trata de una manifestación de la soberanía o poder, ¿no? Es decir, podríamos considerar un cuarto elemento
a este ordenamiento jurídico, a este marco normativo, ¿no? Por supuesto, habrán otros conservadores que dirán, no, bueno, solo tenemos estos tres: población, territorio, soberanía, poder, ¿no? Y lo demás es una manifestación de soberanía o de poder. Pero básicamente hay que tener presente estos tres que están aquí al costado son los fundamentales, ¿no? Población, territorio, soberanía, poder, ¿no? Ahora bien, hablando de soberanía, poder, ¿qué es la soberanía? Hablamos del poder político que ejerce el Estado, ¿no? Es un recurso del cual dispone la autoridad para dirigir y hacerse obedecer, ¿no? En el marco del ejercicio de nuestra soberanía es que nosotros tenemos la capacidad de autodeterminarnos, ¿no? Recuerden ustedes que es precisamente honrando esta soberanía que nosotros tenemos una posibilidad hacia afuera, ojo, hacia afuera, de ser escuchados, de participar de la comunidad internacional, de suscribir tratados y de atender estas perspectivas de asociatividad y cooperación, ¿no? En la medida que nosotros hacia afuera tenemos una identidad específica, tenemos atribuciones, competencias como Estado, ¿no? Y hacia adentro la posibilidad de disponer de nuestros recursos, ¿no? A efectos de generar lo que todo Estado tiene, que es una estructura orgánica, organizada, con una distribución del poder, ¿no es cierto? Y decíamos, incluso el poder tiene que ser lo más desconcentrado posible, ¿no? Y lo que estamos viendo al día de hoy es una manifestación de esa desconcentración de poder. Vean ustedes cómo existen una suerte de pesos y contrapesos, equilibrios que hace, básicamente pues un ejercicio de equilibrio que se suscita entre los principales poderes, ¿no es cierto? Y es más, al día de hoy vemos choque de organismos constitucionales autónomos. Vean lo que ha pasado recientemente con la fiscal de la Nación o la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que pretende, obviamente, ser repuesta como fiscal de la Nación. El día de hoy, hace poco, ha salido un pronunciamiento ya de la Junta Nacional de Justicia que ha hecho, a pesar de que hay una sentencia constitucional que ordena se le reponga, dicen no la vamos a reponer porque la sentencia se pronuncia solamente de uno de los cuatro aspectos en mérito de los cuales la suspendimos. Entonces, por lo tanto, inejecutable la sentencia, ¿no? Vean ustedes cómo ahí está entrando a tallar Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, eh, incluso hablaríamos pues del Ministerio Público, ¿no? Están en ese escenario, ¿no? Entonces vean ustedes esto que es parte del ejercicio del poder, la soberanía hacia adentro, ¿no? La soberanía surge como una respuesta a la necesidad de unificar, ordenar, dirigir la acción de sus miembros hacia el bien común o utilidad general, ¿no? La soberanía es una suerte de fuerza que tenemos todos, hablamos del Estado como tal, para poder, repito, ¿no es cierto?, unificar, ordenarnos, dirigir las acciones internas, ¿no?, hacia el bien común. En ejercicio de nuestra soberanía, por ejemplo, podemos determinar este tipo de medidas como estados de emergencia, ¿no? Eso, por supuesto, es una manifestación de soberanía del Estado, ¿no? Implica el monopolio de la coacción física, uso de la violencia legítima, ¿no? Y repito, el estado de emergencia es una manifestación de ello, ¿no? Las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, haciendo ejercicio de su potestad de coacción, que es una potestad legal, ¿no es cierto? El uso de la fuerza, de la coacción, ¿para qué? Para hacer prevalecer el interés público, para hacer prevalecer la ley, ¿no es cierto? Perseguir los objetivos del gobierno, que son evidentemente implementar estas políticas de gobierno dentro de las cuales una de las prioridades al día de hoy es la seguridad, ¿no? Entonces, esto se da tanto a nivel personal como a nivel territorial, ¿no? Además, hablamos de que es la capacidad del Estado para ejercer autoridad suprema dentro de su territorio sin intervención de otros estados, ¿no? Y con esto, evidentemente, se dota de una posibilidad de ejercer hacia adentro la soberanía y rechazar cualquier otra injerencia que puede existir, ¿no? De parte de otro estado, ¿no? Ahora bien, esto lo encontramos en el artículo 45 de la Constitución: el poder del Estado emana del pueblo, ¿no? Recuerden ustedes que la fuerza del poder que se ejerce tanto hacia afuera como hacia adentro, perdón, hacia afuera como hacia adentro en el caso del Estado, es un poder que nace del soberano, del constituyente, ¿no? Es decir, todos nosotros quienes finalmente em, confluimos en un acuerdo, ¿no? Finalmente, y este acuerdo se materializa en una constitución. Bueno, el ejercicio del poder y la dinámica del poder nace evidentemente, emana, tiene como fuente Ontanar
esa soberanía y ese conjunto de ciudadanos, de soberano, como le decimos al soberano como tal, y hablamos pues en este caso, el pueblo es el que lo ejerce, ¿no? Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Recuerden ustedes que la Constitución es un elemento que, primero, limita el poder, regula el poder, legitima el poder, organiza el poder, ¿no? Entonces, cualquier ejercicio o cualquier decisión que se adopte por parte de las autoridades no es que se adopte y que nazca de la perspectiva individual personal de cada uno, sino que nace, se irradia de esta fuerza que está alojada precisamente en el constituyente que se materializa en la Constitución. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder, ¿no? Hacerlo constituye rebelión o sedición. No hay persona que pueda decir al día de hoy lo que ocurrió, ¿no? ¿Cierto? Con el expresidente Pedro Castillo. Ese intento, más allá de que finalmente termine siendo condenado, ¿no? Por haber cometido delito de rebelión, em, pero ponerse al margen de la Constitución es lo que está mal, ¿no? Porque aun cuando no fuese delito y quedara absuelto, de todas maneras va a tener que ser catalogado como una infracción constitucional. Porque uno no puede decir, digamos, patear el tablero, disolver el Congreso arbitrariamente y determinar finalmente, incluso, porque lo dice en el discurso, ojo, gobernar bajo decreto ley, ¿no es cierto? Instalar una suerte de gobierno de facto. Entonces, esa forma de ponerse al margen de la Constitución es lo que evidentemente representa, ¿no? Un acto pernicioso, dañino, ¿no? Para el ejercicio de la soberanía y el poder, ¿no? No hay forma de que hagamos eso. Eso en realidad debe estar descartado siempre dentro del espectro de posibilidades. Claro, algunos dirán, pero es que puede ser necesario, de repente algunos alegan pues que la crisis lo amerita, pero en realidad, repito, ¿no es cierto? Al día de hoy, nuestros pilares constitucionales y nuestras convicciones constitucionales nos obligan a rechazar ese tipo de medidas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la soberanía? Determina que los estados sean reconocidos en el derecho internacional por los demás estados y en las relaciones de todo tipo a nivel internacional, ¿no? Yo les decía, con la soberanía ejercemos nuestras potestades a nivel internacional, ¿no? A ver, veamos las características. Absoluta, el Estado ejerce el poder sin estar sujeto a ninguna autoridad interna o externa. No es que nosotros pedimos permiso para hacer las cosas. ¿O es que acaso, por ejemplo, el presidente de la República, al haber emitido este decreto, ¿no es cierto?, instalando estado de emergencia, le ha pedido permiso a alguien? Claro, evidentemente hay una suerte de control siempre político que va a ejercer el Congreso respecto del presidente, de sus ministros, etcétera. Pero por lo demás, no es que tengamos que pedirle permiso a alguien internamente o externamente a otro país, ¿no? Nuestra soberanía nos permite tomar esas decisiones. Perpetua, dice, no tiene un plazo ni periodo, perdura con el Estado, inherente a este, ¿no? Estamos hablando de una atribución inherente consustancial al Estado, ¿no? Es una relación de naturaleza indisoluble. Nunca podríamos separar soberanía de Estado. El Estado tiene que tener evidentemente esta relación de simbiosis que existe entre precisamente el poder como tal dentro del Estado, la soberanía para poder ejercer ese poder, ¿no? Indivisible, no se puede distribuir entre los órganos que lo componen, ¿no? O que componen el Estado. Eh, por supuesto, la soberanía hacia adentro y hacia afuera es uno sola, ¿no? Inalienable, no es pasible de cesión, transmisión, transferencia a otro estado. Nadie podría decir vamos a ceder, ¿no? Es justamente una de las cuestiones que se criticó con relación a estas expresiones que tuvo el expresidente Pedro Castillo. ¿Se acuerdan ustedes? Digamos que iba a ceder el mar o iba a dar acceso al mar a Bolivia. Ese tipo de cuestiones o circunstancias que comprometen soberanía, por supuesto que tienen que ser reprochadas, tienen que haber medidas al respecto, ¿no? Imprescriptible no se pierde por el paso del tiempo, exclusiva no permite injerencia o intromisión de otros estados, y originalidad no ha derivado de ninguna autoridad ni de algún otro estado, ¿no? En sí misma, el poder emana de sí mismo, ¿no es cierto? En la medida que se trata de un estado. En cuanto a la legitimación del ejercicio del poder, vean ustedes, porque decíamos, la Constitución es un instrumento que limita el poder, legitima el poder, organiza el poder. Existen tres condiciones que se exigen, ¿no?, para la legitimación del ejercicio del poder. Existencia de un Estado de Derecho, que decíamos, ojo, el Estado de Derecho es la
prevalencia, el ejercicio, digamos, de las funciones como tal del Estado, pero siempre en el marco legal, ¿no? La ley es la que gobierna, no las personas. Un régimen democrático de gobierno, en tanto la democracia, ojo, tiene que ser entendido como un concepto maximalista y no minimalista. No hablamos de una democracia como manifestación del ejercicio del derecho al voto, sino que más bien la democracia es más que eso, ¿no? Es un comportamiento, una conducta constante, el ejercicio pleno y la connivencia de una serie de factores, ¿no? Separación de poderes, respeto por los derechos fundamentales, garantías constitucionales, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el sustento, el contenido de este segundo, perdón, elemento, esta segunda condición. Y finalmente, el respeto por los derechos humanos. Al día de hoy hemos visto cómo esta corriente de defensa y derecho a los derechos humanos, de defensa y respeto por los derechos humanos, ha venido irradiando toda la perspectiva legal, ¿no es cierto? Todo nuestro ordenamiento jurídico está centrado en la defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son entonces estos elementos del Estado? Muy bien, ustedes lo habían mencionado en lo que fue nuestra etapa previa, ¿no? Saberes previos. Hablamos de población o pueblo, conjunto de personas que tienen como su vinculación política, jurídica a un cuerpo político soberano, ¿no? Es el elemento humano del Estado. Puede ser étnicamente homogéneo, como el caso de Japón, Suecia, Islandia, o heterogéneo, como el caso de Bolivia, Perú, Canadá. A ver, ¿quién podría decirme por qué consideramos que en el caso del Perú la población es de carácter heterogénea? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿podrían decirme? Alguien que desee participar, porque dentro de la fase de transformación también necesitamos participaciones. Breves, por favor, más bien, sí, concretas, puntuales, para no detenernos mucho en el desarrollo, pero quisiera, por favor, quien me diga, quién me puede decir por qué en el Perú somos heterogéneos. A ver, Yanderi. Doctor, podría ser sencillamente por la naturaleza cultural y las multirrazas que tenemos, o sea, no somos homogéneos, ¿no? O sea, los dialectos que se manejan, prácticas culturales, el tema variado en geografía, o sea, Ujú. y sumado a ese tema de las razas, o sea, es suma, ¿no? Una heterogeneidad de nuestra población. Sí, correcto, Yandri, muchísimas gracias, efectivamente, ¿no? Somos un país, se dice así, multiétnico y pluricultural, ¿no? Es decir, tenemos distintas etnias, y además de esto hay que considerar una cuestión importantísima. Tenemos población indígena y esto no es un término peyorativo, ¿ah? Ojo, la población indígena es un componente esencial del Estado. Y por supuesto, como bien señala su compañera, vivimos, digamos, en el marco de una serie de espacios de interacción con personas que somos todos peruanos, evidentemente, pero con distintas, digamos, vamos a decirlo, circunstancias y es más, con orígenes ancestrales, tradicionales que nos identifican, ¿no? Pero más allá de esto, vean ustedes, ¿no? Esta necesidad de identificar como parte del pueblo a todos, ¿no? Y ojo, este término población-pueblo, la expresión población-pueblo, ha sido el componente de un discurso político reciente recurrentemente aplicado, ¿no? Yo recuerdo este partido Perú Libre, justamente, constantemente mencionó en su momento cuando hacía campaña, y algunos otros partidos también lo hacen, lo siguen haciendo. Dice, es que nosotros somos el pueblo, ¿no? Y lo utiliza un poco reduciendo el alcance del término, como tratando de dar a entender que solamente un sector de la población es pueblo, pero en realidad todos somos pueblo, estimados amigos y amigas, altos, bajos, flacos, gordos, disculpen los calificativos, pero es que en realidad no hay distinción, o sea, me refiero, no hay, digamos, forma de atribuir solamente a un sector la calidad de pueblo, ¿no? Somos todos y por eso es que dentro de toda esta diversidad que tenemos internamente, somos finalmente todos el pueblo, ¿no? Además de esto, señalamos que hay una pertenencia al Estado por un hecho fortuito, casual, voluntario, compulsivo, como el caso de los kurdos. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el caso, por ejemplo, de los kurdos, ellos, por una circunstancia eminentemente política e histórica, fueron separados, pero ojo, puede ser incluso que distintas culturas o distintas, no sé, pues distintos sectores, población como tal, de distinto origen, terminen unidos, ¿no?
o terminen separándose. La nación kurda, por ejemplo, ellos buscan reunirse nuevamente y ser una nación de nuevo, porque ellos fueron separados por digamos, un ejercicio de señalamiento de límites territoriales y finalmente algunos terminaron en un país, otros en otro, y bueno, la idea es que se junten nuevamente, pero hay que tenerte en cuenta también esto, ¿no? Son situaciones o circunstancias que incluso obedecen a situaciones fortuitas, casuales, voluntarias o compulsivas. El vínculo al cuerpo político, de carácter personal eminentemente, no de bienes, inversiones u otros similares. El vínculo personal debe ser estable, dice, constante, firme y duradero, ¿no? Hablamos de los grupos humanos errantes, nómades, taurex, romaníes, por ejemplo, ¿no? El pueblo, dice, tiene una connotación jurídico-política, porque hablamos de una agrupación de personas en donde un Estado ejerce poder político, implica multitud, masa, ¿no? La cantidad de población incluso, es importantísimo entender cómo es que el alcance del término, ¿no es cierto?, implica estas densidades poblacionales, ¿no? Unidad social por imperio de la ley, sin connotaciones sociológicas, culturales, históricas, con una integración normativa, ¿no? Hablamos, yo decía, de que no hay forma de distinguir la categoría pueblo solo respecto de ciertos grupos o ciertos sectores de la población, atendiendo a perspectivas culturales, históricas. No, o sea, es decir, todos finalmente dentro de nuestra diversidad constituimos el pueblo, ¿no? Si la conciencia de pertenencia se transforma en conexión de voluntades políticas, en unidad racional y emocionalmente querida, con vocación de permanencia y trascendencia, se transforma en nación. La nación es un concepto que abarca más todavía. La nación es un concepto que está relacionado al ámbito de la conexión, ¿no? Conciencia de pertenencia. Por eso es que algunos dicen que en el Perú no terminamos de ser una nación. Dicen, claro, somos un país, tenemos los elementos, los componentes del Estado, tenemos una población, por ejemplo, pero para realmente terminar de ser una nación tenemos que eliminar esas desigualdades o eliminar esas diferencias, ¿no? Diferencias me refiero al rechazo, a esa polarización que se está suscitando recientemente en términos políticos, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es una circunstancia que debemos considerar. La nacionalidad es la calidad o condición de una persona por su vínculo o entroncamiento con la nación jurídicamente organizada, ¿no? ¿Cuáles son los principios justamente de la nacionalidad? Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, nadie puede ser despojado arbitrariamente de su nacionalidad, no se puede ejercer simultáneamente dos o más nacionalidades, hay un derecho a cambiar también la nacionalidad, ¿no? Los modos de adquirir la nacionalidad. Vean ustedes, tenemos un modo originario, evidentemente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el vínculo sanguíneo, ¿no? El vínculo o el origen como tal, la filiación como tal, ¿no es cierto?, respecto de alguien que ya posee la nacionalidad. Y el modo derivado, con expresión de voluntad, incluso naturalización, dice, debe acreditarse radicación en territorio, ánimo de pertenencia física, básicamente la adquisición de una nacionalidad, ¿no? A través de un procedimiento especial, tampoco se trata de que sea un trámite administrativo sencillo, tiene que haber un conjunto de procedimientos que deben atenderse para lograr esa nacionalidad, para lograr ese reconocimiento, ¿no? Implica expresión de voluntades del extranjero de convertirse en nacional y del Estado de conceder la gracia, ¿no? No se trata per se de un derecho, es un acto de libre disposición, de libre voluntad. El acto de desestimación no tiene que ser motivado ni es discutible en sede judicial. Muy bien. Y también aquella nacionalidad que se da sin expresión de voluntad, ¿no? La que se da, por ejemplo, por el matrimonio, ¿no? Inmediatamente, automáticamente, alcanza la nacionalidad también, ¿no? En cuanto al territorio, evidentemente esto lo sabemos muy bien, es el espacio, porción geográfica sobre la que se asienta la población, ejerce su soberanía, ¿no? No existe en la actualidad área geográfica que no sea elemento constitutivo de un Estado, ¿no? Salvo la Antártida, bueno. Pero básicamente tenemos al día de hoy un reconocimiento de todo espacio geográfico como parte de un territorio de algún país, ¿no es cierto? Eso es clarísimo. ¿Cuáles son sus características? Inalienable, no es materia de disposición, no es posible cederlo, transferirlo, ni en todo ni en parte, ¿no? Al día de hoy no se puede efectuar ese tipo de circunstancias, no se pueden dar ese tipo de circunstancias. Antiguamente sí, yo les hablé incluso del caso de México, la compra de territorio, de espacio territorial por medio del dinero, ¿no? Pero al día de hoy no se puede dar, ¿no? Además de esto está el factor inviolabilidad, lo que hablábamos, por ejemplo, que había ocurrido en el caso de Colombia, ¿no?
la violación del espacio territorial soberano, ¿no? Que es evidentemente una circunstancia que puede ser atendida por el Estado en términos incluso hostiles, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros podemos hacer prevalecer la defensa de nuestra soberanía a través de nuestras Fuerzas Armadas. Y tranquilamente, cualquier violación de espacio aéreo, de espacio territorial no autorizado, ¿no? O acceso no autorizado, es susceptible, por ejemplo, de adoptar medidas incluso de destrucción, ¿no? Si es que un objeto volador no identificado o que se trata de contactar y no responde, viola el espacio aéreo sin permiso, entonces tranquilamente nuestras Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de eliminar esa amenaza o, o dar por terminada o culminada esa violación, ¿no? Del Estado, del espacio aéreo o territorial. Dominio eminente, dice, el Estado tiene la competencia de disposición del territorio, los bienes y recursos que contiene, ¿no? Ahí está, la disposición de recursos incluso. Clasificación puede ser continuo cuando constituye una unidad natural e íntegra, que es en el caso de la mayoría de los países. Discontinuo, espacio físico que se presenta disgregado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene distintos alcances de carácter territorial en distintas localidades, ¿no? Distintas localidades, por ejemplo, vean ustedes lo que ocurre con Puerto Rico, la Antártida. Bueno, la Antártida dijimos no, ¿no es cierto? Con Alaska, por ejemplo, que pertenece a Estados Unidos, ¿no? O perdón, Alaska me parece que es Canadá, ¿sí? No estoy seguro, pero me refiero a estos espacios, por ejemplo, de los polos que justamente pertenecen a determinados estados, ¿no? No está unido todo, ¿no? Es el caso también de, vean ustedes aquí otros países, Alaska, decíamos, sí, efectivamente, Hawái, ¿no? Gibraltar, Santa Elena, ¿no? Muy bien, ahí está justamente. Y el caso del enclave, la porción geográfica que es compacto, dice integrado, pero se ubica dentro del territorio de otro estado. En el caso del Vaticano, San Marino en Italia, Lesoto en Sudáfrica, ¿no? Vean ustedes. Las partes del territorio, bueno, evidentemente hay que identificar. En primer término está el suelo, delimitado por las fronteras, ¿no? El subsuelo, el espacio territorial debajo del suelo, el espacio aéreo, ¿no? El dominio marítimo. En el caso de nuestro mar territorial, este está comprendido por 12 millas adyacentes a lo largo de todo el territorio litoral, ejercicio pleno, dice, y absoluto de soberanía y jurisdicción sobre todas las personas y recursos en dicha área, ¿no? Recursos para explotar, evidentemente para la pesca, por ejemplo, capacidad de implementación de políticas, acciones coactivas y poder político también. Y la zona contigua, que comprende el área de 12 millas contadas a partir del término del mar territorial, desde la milla 13, con una facultad específica, con facultades específicas de fiscalización y control, ¿no? Que se puede ejercer dentro de esa zona contigua. Además está la zona económica exclusiva, que comprende 176 millas marinas adyacente a la zona contigua. Se ejerce el derecho privativo de exploración, explotación, conservación, administración de recursos naturales, también el derecho privativo de producción, energía derivada del agua, corrientes y vientos. Muy bien, estimados amigos y amigas, con eso damos por concluida la parte de transformación. Pasamos a nuestra fase práctica y les voy a pedir por favor que apliquemos el método de lluvia de ideas. Yo quisiera que por favor 2 personas como máximo me den 3 ideas concretas de los aspectos que destacarían de lo que hemos visto el día de hoy, por favor. A ver, abrimos participaciones para ya ir culminando con nuestra fase práctica. ¿Quién desea participar, por favor, con 3 ideas, aspectos que destacarían de lo que hemos visto el día de hoy? Vean ustedes que hemos trabajado sobre la base de los elementos componentes del Estado, ¿no es cierto? Hemos hablado de soberanía, hemos hablado de nacionalidad, territorio, población. A ver, ¿quién se anima, por favor? Una participación como mínimo. A ver, para poder dar por agotada nuestra fase práctica. ¿Quién desea intervenir? Vamos, o los llamamos. ¿Nadie se anima? A ver, voy llamando, si no. De repente. eh, Mario Calle, ¿está por ahí? Doctor, ¿Qué buenas tal, noches. Mario? Buenas Hola, noches, Mario, doctor. ¿cómo estás? ¿Qué Estoy aspectos un poquito. destacarías? Ya, doctor, voy a. Si bien es cierto, el día de hoy hemos desarrollado el tema de lo que es la soberanía nacional, ¿no es cierto? Ujú,
y ahí aplicamos lo que es el territorio, también hablamos acerca de lo que es Ok. también hablamos acerca de la población, ¿no es cierto? Ujú. Pero la soberanía misma en sí, ¿no? Que son los elementos del Estado. Sin embargo, aquí Correcto. tengo una observación cuando se dice que la población, ¿no es cierto? En la población reside, ¿no es cierto? La soberanía, ¿no? El poder a través de la elección de sus autoridades, ¿no es cierto? Pero no solamente, usted mencionó que no solamente esto se da en época electoral, cuando emite Ujú, su voto, sino esto debe ser constante. Sin ujú, ujú. embargo, cuando el pueblo emite opinión distinta al ejercicio del gobierno de turno, entonces estos son pues tildados, ¿no? De distintas maneras, como terroristas o agitadores, y eso creo que no es dable o eso no debería ser tolerable por nadie, porque considero que es el gobierno, ¿no es cierto?, quien debe garantizar el cumplimiento de estos derechos fundamentales, ¿no es cierto? Esa es mi idea y creo yo Ok, también, si bien es cierto, todo ejercicio de derecho debe ser al margen, perdón, dentro del respeto de los distintos derechos que tenemos todas las personas, como es el libre tránsito, el respeto a la salud, a la vida, a la protección de todo. Pero también podemos decir que el gobierno, a través de sus instituciones, se encarga también, pues, ¿no? De, ujú, de dañar estos derechos de los manifestantes cuando a través de la policía, ¿no es cierto?, disuade de manera directa a los manifestantes disparando a cuerpo, ¿no es cierto?, que esto es ya inconstitucional, porque si bien es cierto, tenemos normas que establecen que cuando existe este tipo de altercados o vulneraciones de derechos o son agresores, ¿no es cierto?, sobre la paz social, estos deben ser detenidos, es lo que dice la ley, y juzgados, tal como lo manifiesta el Código Penal, pero sin embargo estos son asesinados, ¿no? Fríamente en ya, las calles. Y esto lo hemos venido viendo, ¿no es cierto?, en las distintas manifestaciones que se han ido desarrollando en contra del gobierno, no solo hace poco, que ha sido el 15 de octubre, sino también cuando ingresó Dina Boluarte y así sucesivamente en los gobiernos anteriores. Y creo que eso no debería ser tolerable. Gracias, doctor. ok, gracias, gracias Mario. Bueno, sí, pues un poquito has tocado un tema de carácter coyuntural. Bueno, sí está relacionado, ¿no? Evidentemente también el factor de soberanía, cuando hablamos de poder, incluso también, ¿no? Podríamos un poquito trasladar ello. Muchas gracias, Mario. Pasamos a Yolanda, a ver, y con eso cerramos la fase práctica. Yolanda, te escuchamos breve, por favor, te voy a pedir para ir ya coronando un poquito Bueno, la sesión. Adelante. importante esto de la soberanía, ¿no? Porque creo que ahora Ujú. un poco nos sirve para comprender este poder que tiene el Estado de autorregularse, autodeterminarse, de cómo ejercer el poder y el orden interno y a la vez externo, participar en tratados, convenios y también no permitir pues que otros países decidan por uno, ¿no? Me parece súper importante este tema de la soberanía y del poder que emana del pueblo, ¿no? Y que ningún gobernante puede arrogarse. La atribución de hacer lo que quiere, sino tiene que seguir la Constitución, ¿no? Porque el pueblo, a las finales, el poder lo da el pueblo que somos todos, ¿no? Que no hay una separación, que tú lo eres o no eres porque perteneces a tal ciudad o a tal población, sino somos todos y eso, bueno, me pareció importante en esta clase, ¿no? Excelente, Yolanda, muchísimas gracias, ¿no? Muy interesantes estas reflexiones y yo agradezco a Yolanda, Mario, por esas participaciones que nos han permitido un poquito hacer nuestra fase práctica, ¿no? Recuerden ustedes que siempre es importante que ustedes participen, que ustedes también desarrollen los aspectos propios de la sesión, ¿no es cierto? A través de su propia participación, ¿no? Espontánea, evidentemente, también siempre buscamos que sea así. A ver, para el cierre y conclusiones, ¿quién desea dar una idea final que destacaría de lo visto el día de hoy? Una intervención, por favor. ¿Quién se anima a dar una idea final? Coronar un poquito ya lo que ha sido nuestro desarrollo de clase con los elementos, componentes del Estado. Les pido por favor a ver quién desea, quién se anima.
Si no, voy a tener que volver a llamar por ahí a alguien. A ver, ¿nadie? Llamamos, si no, pues no. A ver, se encuentra Claudia Rengifo. ¿Estás por ahí, Claudia? Me parece que no está. ¿O Sí, sí? doctor, buenas noches. Claudia, ¿qué tal? ¿Qué idea destacarías? Te pido solo una o dos ideas centrales de lo visto el día de hoy. El tema de la Constitución, ¿cierto, doctor? Sí, muy bien. A ver, adelante, te escuchamos. Bueno, mm, que la Constitución, como bien venimos diciendo desde siempre, es la ley más importante de nuestro país, ¿cierto? Ujú. Que sin ella eh, no estuviese organizado el Estado, no se definiría cómo se podría ejercer el poder, ¿no? Y no se podría reconocer los derechos y deberes de todas las personas. Eso, doctor, gracias. Muy bien, gracias, gracias a ti por esa intervención. A ver, tenemos una última participación de Marco. Te escuchamos, Marco, adelante. Doctor, buenas noches. Y también algo para acotar es que los elementos del Estado Ujú, son interdependientes, ya que sin población no hay sociedad, ujú. sin territorio no hay jurisdicción y sin soberanía no hay Estado. Eso sería mi aporte, doctor. Excelente, excelente, Marco. Con esa última intervención creo que coronamos, como decía, ¿no es cierto?, esta perspectiva, evidentemente, elementos interdependientes. Entonces, vean ustedes, ¿ah? Ojo, hemos podido el día de hoy revisar estos conceptos propios de la teoría del Estado, siempre, siempre teniendo presente, como decía su compañera, también la perspectiva de la necesidad de atender la prevalencia de la Constitución, por encima de todo, siempre, ¿no? Porque sabemos que es una norma transversal, ¿no? Muy bien, estimados amigos, entonces con esto damos por concluida la clase de hoy. Yo les voy a pedir me den una licencia para el día de hoy no tomar asistencia, solo por hoy, por favor, porque debo irme volando a la clínica, pero en todo caso les agradezco por su presencia, su atención y nos reencontramos el día lunes para nuestra siguiente sesión. No se olviden, por favor, de trabajar su actividad formativa que deben cargar, que es en función de lo visto la clase pasada, que era básicamente el casito, ¿no es cierto? El caso que hemos dejado como tarea para poder opinar, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Nos reencontramos entonces el día lunes. Después vamos a seguir tomando asistencia. Ojo, solo por hoy es la excepción, ¿ya? Gracias, Gracias, estimados profesor. Buenas amigos. noches. Gracias, profesor. Cuídense, Buen doctor. fin de Muchas semana, cuídate. gracias, Gracias, muy doctor. Buenas amables. noches. Buenas noches, gracias a todos. Nos vemos. Cuídense, gracias.